Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Teléfono Rojo. Seguimos grabando, intentando traer a protagonistas y a profesionales que nos aporten su punto de vista. Nuevamente agradeceros pues el que seamos más de 60.000 suscriptores ya en el canal, más de 1,5 millones de visualizaciones. Pues no nos hace sino motivarnos a seguir mejorando y animaros a que cualquier tema o cualquier invitado que queréis que traigamos al canal, pues que nos lo digáis. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Sonia Cea. Estamos en Madrid y yo te digo lo que me dicen las IAs que eres. Periodista, publicista, doctora en comunicación y ahora concejala de deportes de Madrid. Y de Usera, y del distrito de Usera. Y de Usera. Y ahora me dice, ¿cómo se conectan todos estos mundos? ¿Cómo se pasa de esto a terminar de concejala de deporte? O no sé si compatibilizas lo de concejala con alguna otra cosa. Bueno, actualmente he acabado el doctorado, que además está muy relacionado con la inteligencia artificial. Ahora te lo cuento. Y de vez en cuando, bueno, pues doy alguna clase en la universidad y demás, pero ahora el 100% es sobre todo la responsabilidad institucional. ¿Y cómo se conectan? Bueno, pues yo empecé por el mundo del periodismo, que bueno, rápidamente allí me pilló como toda la transformación esta digital. No sé si te acuerdas cuando empezaron a hablar del periodismo digital y demás, y con todo lo de las redes sociales, ¿no? El impacto de las redes sociales. Entonces, de ahí empecé yo en su momento a estudiar cómo las redes sociales podían impactar en promover que los jóvenes se interesaran por la política. Y entonces empecé a hacer allí el doctorado. Cuando acabé de hacer periodismo, enseguida empezaron a empresas que estaban interesadas en la captación de chavales jóvenes para empezar a desarrollar toda la estrategia digital. De ahí fui a la publicidad y en la publicidad sobre todo empecé como planner. Los planners sobre todo lo que tenemos que hacer es mirar, o sea, intentar saber el comportamiento de los consumidores, ¿no? Los insights que tiene el mercado de por qué consumen, por qué no consumen, cómo ven nuestra marca, cómo ven al resto, y luego de ahí pues darle como todo el material para que ya los creativos desarrollen ya pues la pieza en cuestión. Yo me he tirado mucho más por la parte de la creatividad. Aquí acabé ya de creatividad publicitaria y de ahí pues empecé a hacer así algunas campañas para partidos políticos, para el Partido Popular en este caso, y ya pues me dijeron que sí las quería empezar a hacer in-house, y entonces bueno pues empecé y ahora ya pues una cosa llevó a la otra y ahora estoy ya soy concejal de deportes de Madrid. Y dices, ¿por qué? Pues mira, porque yo empecé como periodista, hice periodismo porque yo quería ser periodista deportiva, pero luego fíjate la vida y los caminos por los que te lleva y aquí estoy. Pero bueno, sigo siendo una amante de la comunicación y creo que me dedico a ello activamente todos los días, de ahí los vídeos que ves y demás, porque no sé, es como una vocación, una voluntad y yo creo que incluso una obligación en esta era de la comunicación en la que estamos, ¿no? Lo que no se comunica se pierde. Está claro. Bueno, pues realmente estás, por así decirlo, cumpliendo tu sueño, ¿no? Eres periodista, comunicadora y te dedicas al tema de deportes y además en una ciudad, Madrid, que bueno, que está volcada con el deporte. Vais a este año, creo que traéis la Fórmula 1. ¿Es este año ya cuando traéis la Fórmula 1? ¿Habéis traído un partido de NFL? Hemos ampliado por 2 más 1, o sea, sí. 2 con posibilidad de que traigamos uno más, 2 años más 1. Y sí. Muy bien. Comentabas el tema de que cuando empezaste, pilló todo el tema de la digitalización, que yo me acuerdo que la gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Los periódicos de papel. Y bueno, de hecho, todavía arrastran la crisis, pero sí que es cierto que se ha ido adaptando, que al final yo creo que es más el miedo que nos dan estas nuevas tecnologías y la pereza igual de ponernos con ellas, que lo que al final sucede es que, bueno, pues te adaptas. No sé qué piensas tú con la era de la inteligencia artificial, si va a pasar lo mismo que pasó con el Internet o esto lo ves más potente. Es que simplemente veo, yo toda la experiencia que tengo en el mundo de la comunicación y en el mundo digital, fíjate, desde que empezaron como las redes sociales y demás, yo empezaba a tener cuenta en Twitter con esto que nos dábamos los buenos días y que Twitter era un lugar, acuérdate, en el que repartíamos cariño y fíjate lo que se ha convertido. Entonces, yo lo que sí que he visto es que el mercado
es el mercado y ya está. O sea, aquí el mercado no depende de si tú te adaptas, no te adaptas, si no te quieres adaptar, si mira qué pena tal. El mercado pasa, además a mucha velocidad, y tienes que tener una capacidad de adaptación. Entonces, primero fueron las redes sociales. Las redes sociales, en lo que se refiere al impacto de la política, fue brutal, tanto que muchos pues vieron un momento que les estaba arrollando una cosa que no sabían ni por dónde venía. Cuando ya estaban las redes sociales, vino también todo el impacto del vídeo, ¿no? De cambiar todas las comunicaciones un poco a vídeo, y luego ya, como dices tú, luego ya como todo el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, yo es que dentro de esto que te decía, de las lógicas que impone el mercado no se le puede preguntar. El mercado es lo que es, no es un ente, ¿no? que tenga una persona que tenga ojos y que le puedas pedir un poco de decir, bueno, venga, por favor, ve más despacio, ten un poco de compadecerte de nosotros, ¿no? Esto va rápido y si no te adaptas, pues te quedas atrás. Y yo, pues, es que yo lo veía en el caso de la publicidad, ¿no? En el caso de las campañas de comunicación que hacíamos, no puedes negar, no puedes dar la espalda a la evidencia. Esto es lo que tenemos y te tienes que adaptar. Otra cosa es que entremos ya, si por ejemplo, pues la inteligencia artificial puede campar a sus anchas y sin tener ningún tipo de regulación. Que eso es una cosa en la que yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque aquí, bueno, pues tenemos que vigilar y tenemos la obligación de vigilar nuestros derechos, ¿no? Porque no podemos dejar que esto sea el salvaje oeste, pero que tenemos que adaptarnos. Esto es como el que no se adaptó a la imprenta, ¿no? Ya yo quiero seguir escribiendo a mano, pues siga usted, pero a ver, no le auguro buen futuro. Así es, yo bueno, cuando tenemos estas charlas, pues sale mucho, ¿no? Pues cuando la revolución industrial, que de hecho hubo un grupo de personas que se dedicaban a quemar máquinas, ¿no? Porque decían que les iba a quitar los puestos de trabajo, y sí que es verdad que a corto plazo, a muy corto plazo, las revoluciones pues tienen sacrificios, pero lo que nos llevó es a vivir mejor y a trabajar mejor. Entonces yo entiendo, lo que pasa es que esta disrupción de la IA sí que es verdad que es la primera disrupción tecnológica que afecta al cerebro, es decir, nos están replicando máquinas. Entonces, esto sí que es verdad que asusta un poco. Y ayer, por ejemplo, con la compañera que hablábamos, que es experta en tema de... Bueno, ella dice que experta no, porque experto en esto ahora no se puede ser, porque va tan rápido que yo creo que nos come. Pero sí que hay miedo en temas, por ejemplo, como el sesgo. ¿Qué pasa si la utilización masiva de herramientas de IA, por ejemplo, pues para ver los comportamientos de la gente, ¿no? Y intentar orientarlos hacia una orientación política u otra? Mi tesis está relacionada directamente con eso, de cómo a través de las ciencias del comportamiento, intentando saber cómo piensa el ciudadano, y luego la inteligencia artificial, se pueden hacer políticas para el cambio del comportamiento y todos los peligros que conlleva eso. A ver, yo creo que hay que saber ver dos tendencias que estuvieron pasando en este siglo desde el 2000 hasta acá. Primero, se invierte muchísimo dinero, la administración de Obama invierte mucho dinero en lo que es el conocimiento del cerebro, ¿no? De hecho, de 2000 a 2010 la llaman la era del cerebro, y entonces Estados Unidos empieza a invertir muchísimo dinero en el conocimiento del mapa cerebral, ¿no? De por qué pensamos y cómo pensamos. Entonces, además eso lo promueven con códigos abiertos, ¿no? Y entonces se hace una especie, pues, de mapa, ¿no? del cerebro humano. Y luego ya, una década después, cuando, como dices tú, ya se tenía ese mapa, ¿no? del cerebro humano, ya lo que se hace ya es cuando empieza el desarrollo de la inteligencia artificial, que, como bien dices tú, al fin y al cabo replica lo que hace la inteligencia artificial, es se guía por la sinapsis, ¿no? Que tiene el propio cerebro a la manera de pensar, y luego muchas veces, como hace el cerebro para pensar más rápido, se guía también por ese tipo de sesgos que agilizan la carga cognitiva. Entonces, una cosa depende totalmente de otra. Entonces, claro, en el caso de la política y las derivaciones de la política, es efectivamente eso. O sea, es que tú has creado una máquina basada en el cerebro humano que hoy por hoy ya lo que puede hacer es saber cómo piensa ese cerebro, entrenarse con los datos de ese cerebro, predecir su comportamiento y posteriormente cambiarlo. Entonces, obviamente, si no hay que ponernos aquí serios y mirar cómo legislamos y cómo controlamos,
Yo, fíjate que soy profundamente liberal, pero sí que creo que obviamente hay cosas que sí que se deben legislar, ¿no? Porque ya te digo, yo que he estudiado esto en profundidad, podemos estar, como te decía anteriormente, ante una herramienta que sea enormemente positiva para nuestras democracias o ante una herramienta que directamente ya sea la puntilla que les falta. Es cierto. Comentábamos ayer también con la compañera eso, que hay un reglamento que de hecho la Unión Europea, como siempre, va un paso adelante en legislar. Aquí yo me quejo mucho y critico mucho a la Unión Europea en cuanto a que hemos sido los números uno en legislar y resulta que de las top 20 empresas de IA ni una es europea, son todas o americanas o chinas, no, es una pena. Entonces, no, sí, tiene todo el sentido. Sí, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Si es que al fin y al cabo lo que está haciendo la Unión Europea es legislar, ¿no? y regular algo. Si es que efectivamente, yo creo que todos los que estamos intentando desarrollar y generar contenido académico relacionado con la inteligencia artificial, lo que vemos es una ausencia de un marco regulador común. Entonces no lo hay. Únicamente en Europa, con la ley de la IA Act, sí que tenemos una pequeña ley, ¿no? Un reglamento que dentro de los países europeos pues intenta imponer algún tipo de norma, pero como decías tú, las grandes empresas como tal están en China y están en Estados Unidos. Esto es geopolítica. ¿Por qué no quieren ellos regularse? Porque en el momento en el que se regulen pierden capacidad de desarrollo frente al otro bloque. Entonces, ninguno de los dos lo va a hacer. ¿Y qué hacemos? Porque claro, esto yo que pongo mucho el símil para que me entienda la gente, es como si tenemos los mejores estadios de fútbol del mundo, los mejores árbitros, pero los Messi y Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal están jugando en China y en Estados Unidos. ¿Van a querer venir a jugar aquí o porque dependemos de ellos? Es que efectivamente, al fin y al cabo, yo creo que el poder de las democracias también es el poder del mundo libre. Yo te digo, soy muy liberal, pero sí considero que hay algunas cosas que hay que regular. Y aquí estamos, yo creo que hay mucha gente como que habla de la inteligencia artificial de una manera, no, esto no hay que regular y dejar y que sea el propio mercado el que se autorregule. Oye, cuidado, porque estamos hablando ya aquí de invadir la autonomía de los individuos. O sea, estamos hablando directamente de condicionar el comportamiento del ciudadano a través de la inteligencia artificial. Y que muchas veces tome decisiones promovidas por la inteligencia artificial que él de una manera racional no está dispuesto a tomar. Entonces, si ya no queremos legislar eso, estamos hablando ya también de la propia privacidad de los individuos, ¿no? O sea, estamos hablando de que tú, por ejemplo, si no legislamos la inteligencia artificial y no hay un marco normativo de la inteligencia artificial, tú ahora mismo puedes hacer una foto a un edificio y en función con todos los datos que tiene la inteligencia artificial te puede decir perfectamente desde cuánto cuenta ese edificio, a qué personas hay en él, qué redes sociales utilizan, cuál es su perfil comportamental y cuál es el último post que ha escrito en Instagram. Entonces, ¿queremos verdaderamente que la inteligencia artificial permita hacer eso? ¿Queremos que se desarrolle sin ningún tipo de control? ¿Estamos dispuestos a darle nuestros derechos humanos a la inteligencia artificial para que se desarrolle de esa manera? ¿O consideramos que hay que hacerlo de una manera racional? Yo creo que es una herramienta muy potente, es una revolución industrial increíble. Yo no sé por cuántas revoluciones industriales vamos, yo creo que más o menos la cuarta. Es muy importante, pero tenemos que saber trabajarla bien porque yo digo eso, es que los cerebros de nuestros cerebros y nuestros derechos humanos están actualmente, y lo digo así, están en peligro. Y entonces yo creo que tenemos que trabajar sobre todo, y esto lo digo desde el marco de la política, tenemos que hacer conscientes a los ciudadanos de los peligros reales que tienen. Y también tenemos que hacer mucha pedagogía para que la gente sepa bien trabajar con la inteligencia artificial y también sepa a qué se expone cuando está trabajando con la inteligencia artificial. Tenemos que hacer que sean conscientes de la importancia del consentimiento informado, de cuando das el ok también, y que todas estas aplicaciones se basen en ese consentimiento informado y que tú lo puedas revocar cuando quieras. O sea, el ciudadano tiene que ser muy autónomo. Y para que sea muy autónomo, tiene que ser muy consciente de lo que está pasando. Entonces, tanto los estados tienen que regular, como también el propio ciudadano tiene que ser consciente de lo que está pasando y cómo se puede proteger. Y cómo, si en alguno de estos momentos pues ha sido invadido en algún aspecto, pues pueda realizar la denuncia correspondiente. Hay que empoderar al ciudadano para que verdaderamente sepa lo que está pasando y se sepa proteger, y también tenga unas instituciones que le puedan proteger. Y yo creo que esto es clave. Lo que pasa que has dicho ahí, por ejemplo, el tema de la formación. El tema de la formación yo creo que es un tema básico, y a mí
Yo también, es verdad que como estoy tan metido en ese tema, cuando hablamos entre la gente que está muy metida, posiblemente igual estamos más asustados porque vemos realmente, yo he estado utilizando las últimas herramientas que han salido ahora, que toman el control del escritorio tuyo y te hacen todo tomando las decisiones autónomas, y la verdad es que asusta. Y a mí me choca mucho que en el sistema educativo, también soy muy crítico con el sistema educativo español, no se estén tomando ya medidas, pero desde primaria. Es que me parece increíble que no se esté enseñando la utilización responsable de IA desde pequeños. Mira, de ahora mismo estamos con lo de el intento este que estamos haciendo de regular el uso de redes sociales por parte de los niños, ¿no? de los chavales, que al final se le han dicho a Europa a Pedro Sánchez que no lo va a poder hacer. Yo por ejemplo, a mi hijo no le dejo utilizar las redes sociales, es muy pequeñito, no está en YouTube, ni le dejo YouTube, ni nada de eso. Si los padres supiesen el efecto que hace la exposición desde pequeños de los niños a las redes sociales, lo que hace con su cerebro, directamente no lo harían.